Hablamos del verdadero arrepentimiento porque en realidad se necesita que el hombre, que las personas puedan arrepentirse. Y sabemos que el arrepentimiento es un cambio, una postura diferente cuando el hombre reconoce su pecado, su maldad ante la presencia del Señor. Y puede cambiar, y puede dar un cambio a su vida. Porque hay quienes se contrarían por su pecado, lloran, gimen y hacen de todo, un gran lamento, pero no se han arrepentido. Lo que Dios llama pecado es pecado. No quiere que pequemos porque Él nos ama. Y a cada uno nos ama incondicionalmente porque Él nos ama. Por eso no ignora nuestro pecado deliberadamente contra Él. Podemos decir que el arrepentimiento no solo es el dolor. El arrepentimiento genuino es cambio. En el hebreo de las Sagradas Escrituras, el arrepentimiento quiere decir cambio. Un pasaje conocido, por ejemplo, nosotros podemos ver lo que la palabra del Señor nos dice en el libro segundo de Crónicas. Tenemos un ejemplo muy especial. Segundo de Crónicas, capítulo 7, gloria al Señor. Y el versículo 14, la palabra de Dios nos dice lo que Él dice a su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire todo el contenido, bendito sea el nombre de Jesús, de las palabras del Señor cuando Él aconseja, cuando Él dice cosas preciosas para que el hombre le obedezca. Pero lamentablemente la actitud humana no está para obedecer. El Señor dice, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire las condiciones que Dios pone, o sea, lo que Él le dice al humano, para que le obedezcamos a Él, para que busquemos su santo rostro con sencillez de corazón. Cuando alguien realmente se arrepiente, reconoce su pecado, vienen tiempos de refrigerio desde la presencia del Señor para todos y cada uno de nosotros. Así que el problema no está en Dios. El muro está en el hombre, en el ser humano, cuando no quiere sujetarse a la eterna y santa palabra de mi Dios. No es problema de mi Dios, es problema humano. Entonces podemos mirar que el arrepentimiento no solo es el dolor piadoso, sino que el arrepentimiento genuino es cambio. Y que en el hebreo de las Sagradas Escrituras el arrepentimiento quiere decir precisamente eso, cambio. Tenemos entonces
ante nuestros ojos un pasaje del arrepentimiento genuino en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15 y versículo 11. Habla de la parábola del hijo pródigo. También dijo que un hombre tenía 2 hijos y al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Aquí es donde está la parte esencial. Cuando reaccionó, pensó, meditó y luego actuó. Porque él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren ustedes, amados, cómo es la misericordia de nuestro Padre. Cuando Él vio la situación de este muchacho, fue movido a misericordia y perdonó a su hijo, lo recibió. Bendito el nombre de Jesús. Este joven descendió hasta lo más bajo y ruin, donde un ser humano toca fondo, donde una persona llega a lo más abyecto de este mundo. Aquí hay arrepentimiento genuino, porque no debe faltar de las dos cosas. El muchacho sintió profundo dolor, porque cuando él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que hace falta en el humano, en las personas de hoy. Hablemos del presente, porque estamos oyendo la bendita y santa palabra del Señor. Sí, Señor. Hay personas
que se creen que no tienen pecado, personas religiosas. Pero lo hermoso es que los pecadores y los publicanos entendían que eran personas necesitadas del perdón divino. Había en ellos hambre y sed de justicia, pero sabían a conciencia que sus vidas, oiga bien, no se ajustaban a los principios divinos. Acudieron a Dios para el perdón de sus pecados, porque el Señor Dios omnipotente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miremoslo en Lucas 19:10, lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el caso de Jesús y Zaqueo, cuando Zaqueo estuvo ante el Señor Jesús, vemos palabras de cambio de este hombre. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y luego da la explicación de amor y de misericordia, para que el pueblo que estaba allí presente pudiese entender que aunque este hombre era un pecador, se había arrepentido. Él dijo unas palabras de arrepentimiento y de cambio, porque el Hijo del Hombre, dice el Señor al pueblo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno es cuando hay ese reconocimiento. Qué especial es cuando una persona sabe muy bien que si no se arrepiente, la espada del juicio está sobre su cabeza. Y que si no se arrepiente, inmediatamente está en peligro. Porque recuerde, amigos y hermanos, que la muerte es la separación. Del griego separación. Y recordemos que la muerte no hace acepción de personas. Y hay otra cosa bien complicada, y es que la muerte sella el destino eterno y no hay más. Por esa razón, cuando alguien reconoce su pecado, cuando alguien realmente se arrepiente de sus pecados, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona que viene al Señor Jesucristo, por eso el Señor lo explicó en el capítulo 15 de Lucas, que contiene 3 parábolas y forman una unidad literaria explícita para que el hombre, el lector de las Sagradas Escrituras, el que se dé cuenta de esto, puede reconocer que él se lo dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, quienes lo criticaban por recibir y comer con publicanos y pecadores. Mire esto, la primera parábola, trata de la oveja perdida, pero encontrada. La segunda, de la moneda perdida y también encontrada. Y la tercera, el hijo perdido y también encontrado, hallado. El énfasis está precisamente en esas 2 acciones, de perder y encontrar. El hombre, al percatarse de que se le ha perdido una oveja de las 100 que hacen parte de su rebaño, deja la novena, las 99 en el campo, y sale a buscar la extraviada. Y cuando la encuentra, se regocija, se alegra y viene donde sus amigos y familiares y les cuenta el suceso y se alegran. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el segundo ejemplo, Jesús refiere a una mujer que se le pierde una moneda.
Entonces enciende una lámpara, barre la casa y busca diligentemente la moneda, y cuando la encuentra, es tal su regocijo que invita a sus amigas y vecinas, alegrándose por que había sucedido, digámoslo así, un milagro. La tercera parábola, conocida tradicionalmente como la parábola del hijo pródigo, es la historia de un hijo menor que pide su herencia, la malgasta y se pierde. Qué bonito es que en esto encontramos que aunque eran perdidas, fueron encontradas. ¿Qué hizo que fuese encontrado? La diligencia de aquel hermoso padre. No importa la crítica, pero hubo una actitud que Dios capitaliza enormemente en el hombre, en el ser humano, que puede arrepentirse, que llega ante la presencia del alto y sublime y reconoce su pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que pasa, amados hermanos y amigos, en toda situación, cuando una persona puede reconocer su maldad, su pecado, y se arrepiente y busca el rostro del Señor, busca ese perdón maravilloso. Los brazos del Señor están extendidos todo el día hacia un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere reconocer la majestad del Señor en su vida. Pero en este momento hay una oportunidad gloriosa. En este momento hay una oportunidad para cada ser, para cada persona que oye este mensaje de gloria, este mensaje de arrepentimiento, o sea, ese mensaje de cambio. Cuando una persona verdaderamente arrepentida cambia, porque el arrepentimiento, amados hermanos, es un cambio de actitud, un volverse hacia Dios, darle la espalda al mundo y el rostro al Señor, reconociendo, confesando su pecado, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para Dios es tan importante cuando una persona reconoce que necesita de la presencia del Señor, que necesita, aleluya, de esa justicia divina. Porque cuando el hombre tiene hambre y sed de justicia, se acerca a Dios. Él viene ante la presencia del alto y sublime y hay una aceptación, porque el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No, el Señor extiende sus manos, perdona los pecados, y entonces esa persona disfruta del perdón de Dios. Miren, hermanos y amigos, cuando ese hombre paralítico fue bajado por el techo, ellos no podían entrar al recinto donde se encontraba el Divino Maestro predicando su palabra, y miraron hacia arriba y descubrieron el techo y bajaron a aquel parapléjico, por así decirlo, con cuerdas hasta donde estaba el Señor y el alcance de la mano del Señor. Bendito sea su nombre. Y el Señor le tocó, pero antes le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué bondad, qué hermosura del Señor hacia ese joven. Quiero decirle,
Amado hermano y amigo, no deje que el tiempo pase sin que usted se haya acercado al Señor con una verdadera intención de arrepentimiento. Recibe ahora al Señor Jesucristo y dile: Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, reconozco que he hecho lo malo. Y cuando usted hace ese reconocimiento, entonces las puertas de los cielos se abren ampliamente para ti, porque tú has reconocido tu pecado y tu maldad y vienes ante la presencia del Señor reconociéndolo. Sí, cuando estas cosas suceden, hay vida, hay paz, hay gozo y hay un regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor dijo: yo mismo iré y buscaré mis ovejas, en el libro del profeta Isaías, reconociendo que cuando una persona sabe lo que ha hecho, sabe su condición precaria ante el Señor, entonces suceden cosas maravillosas. Mire, entonces dice la palabra: nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y Él oirá. Clamarás y dirá el Señor: heme aquí, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, el amor y la misericordia del Señor se extienden para ti. Amigo, mi consejo en este momento es que recibas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Que la paz del Señor abunde en este momento en ti. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.